Dios, le damos gracias. Gracias, Señor. Sí. Es un placer para cada uno de los clientes poder venir. Gracias, Señor. Reconocer que si tú nos has dado la vida, Gracias, Señor. Padre, tener ese respiro, poder ver ese sol natural salir, sabiendo que un día como hoy también salió ese sol. Amén, amén. natural. Señor. Y sabemos que así como ese sol natural es vida para la vegetación, ese sol espiritual es vida para Amén. sí, Señor. Padre, es un privilegio el poder Gracias, venir Señor. a adorarte y darte la honra y la Amén. gloria. Padre, y decirte gracias, Señor. Gracias, bendito. Porque podemos acercarnos, Padre, y reconocer que tú has sido con cada uno de Amén. nosotros Amén. y que tú siempre tienes una porción para poder Gracias, bendecir, gracias. para poder fortalecer esas vidas Amén. espirituales. Amén. Padre, aquí estamos y sabemos que tú estás en nuestro medio. Amén. Es una promesa. Sí, Señor. Y tu palabra es la verdad. Amén. Lo que tú prometes, tú lo cumples. Sí, Señor. Tú estás en nuestro medio para poder bendecir a tu pueblo Amén. que se ha reunido. Padre, hay gozo en cada una de nuestras corazones. Padre, y sabemos que ha sido expresado con esos cantos, con esas alabanzas. Padre, porque tú eres digno de toda. Amén. Padre, tomando el control del servicio, pedimos que toda atmósfera negativa pueda ser puesta a un lado. Sí, Señor. Y que, Padre, tú te puedas manifestar y cada una de las almas en este lugar, Padre, podamos sentir esa bendición. Amén, amén. Vamos a leer la escritura. Sí, Señor. Padre, que tu bendición seas tú, Padre, manifestándote a cada uno de nosotros. Sí, Señor. Y podamos recibirla. Padre, así también pedimos por lo que vamos a repetir de lo que tú ya les hablaste Señor. a través del séptimo mensajero, Amén. lo cual sabemos que es el alimento especial Señor. para el tiempo final. Amén. Padre, pedimos bendición por cada uno de los presentes, aquellos que nos puedan estar viendo a través del internet. Padre, que tu gracia sea con Señor. ellos Sí. y también ellos puedan ser bendecidos. Amén. Padre, te lo pedimos todo en el santo Sí, nombre Señor. de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga a cada uno Amén. de ustedes en esta mañana. Es un privilegio podernos allegar y poder estar en la casa de oración, al santuario, a donde venimos y adoramos a Dios. Amén. Para mí es un placer, un privilegio el poder saludar a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así saludamos a aquellos que nos ven a través del internet, esperando que Dios les pueda bendecir. Amén. Bien, es algo muy especial poder estar en este lugar. Señor. Sabemos que la presencia del Señor está en mi Amén. Amén. Dios bendiga amigos, amigas, hermanos, hermanas, todos son bienvenidos y pedimos bendición de parte de Dios. Amén. Y que sea una bendición Sí, Señor. al estar en la casa del Señor. Amén. Bien, vamos a leer. Bien, quiero decirles que el día viernes Dios nos permitió estar allá con nuestro hermano Morris Arias en Catarina. Y yo creo que Dios se manifestó Sí, Señor. y fuimos bendecidos en ese lugar. Y los hermanos de aquel lugar les envían saludos. Amén. Recíbanos en el nombre del Señor. Sí, Señor. Vamos a leer aquí en Joel capítulo 1. Del 1 al 5 y luego los versos 11 y 12. Luego estaremos leyendo aquí en el mismo libro, en Joel 2, 25. Cuando lo tengan, díganme. Amén. Nomás son 2 páginas, a veces cuesta encontrarlo. Amén. Amén. Dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado.
Despertad borrachos, llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Versículo 11 y 12. Amén. Amén. Confundidos lavadores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. 2:25 del libro de Job. Amén. Amén. Dios restituiré los años que comió la uva, el saltón, el revoltón y la mangosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén, amén. Amado Dios, te damos gracias. Sí, Señor. Padre, por la bendición que tú nos das Gracias, Señor. de poder estar en este lugar. Amén, amén. Confiando estamos que tú tomarás el Sí, control Señor. de este servicio y será bendición para cada uno de Sí. nosotros. Te lo pedimos todo. Sí, en el Señor. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Bien, como creyentes, sabemos que esperamos de la alianza de Dios. Amén. No venimos a decir lo que pensamos o como nosotros lo interpretamos, sino como Dios lo habló a través de su boca. Sí, correcto. Sabemos que como creyentes del tiempo final, reconocemos que Dios nos ha hablado. Amén. Y sabemos que es una bendición grande el poder estar en este lugar. Sabemos que quizás como humanos podemos tener la habilidad, pero sabemos que mientras esa habilidad sea humana, sabemos que viene a quedar en nada. Tenemos que venir y sujetarnos a lo que Dios nos dio para el tiempo final. Y sabemos que es una bendición poder recibir lo que Dios tenía para los creyentes del tiempo del fin. Bien, estamos meditando en este mensaje que el profeta le tituló Yo restauraré. Lo empezamos a estudiar y espero que sea el Señor que nos pueda bendecir al estar meditando en ello. Dice así, observen, la Iglesia Católica dijo, fue una piedra donde él construyó su iglesia allí, y la Iglesia Protestante dijo, la edificó sobre sí mismo, Cristo Jesús. Ve usted, sin la revelación, cualquier cosa nosotros podemos decir, cualquier cosa nosotros podemos pensar, cualquier cosa, ve usted, podemos venir y pensar que es lo correcto. Pero ve usted, sin la revelación, ve usted, estamos en ese problema. Pero cuando recibimos la revelación, las cosas cambian, porque sabemos que ya no es lo que yo pienso, no es lo que usted piensa, no es lo que usted cree, sino que es lo que Dios le ha revelado a usted. Vemos que ese es el por qué Abel ofreció el sacrificio correcto, trajo ese corderito, esa sangre tuvo que ser vertida, porque a Abel se le fue revelado que había pecado y que había sangre, había acontecido. Entonces vemos que se necesitaba sangre. Pero vemos que Caín, vemos que no tenía la revelación. Entonces él trató a su manera. Ve usted, él se esforzó, él trabajó, él ofreció lo mejor. A simple vista, lo que Caín había ofrecido se veía mejor que lo que Abel estaba ofreciendo. Pero vemos que Caín no tenía la revelación y todo su esfuerzo, todo su pensamiento terminó en nada. Y es de la misma manera en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Se necesita la revelación. Fue la revelación con Abel, ha sido la revelación con cada uno de los creyentes en el Antiguo Testamento. Y es la revelación con cada uno de los hijos e hijas de Dios en el Nuevo Testamento. Vea usted cómo Dios se manifestó allá con los discípulos. Sabemos que Dios les hizo una pregunta, que quién era Él. Y vemos que unos decían que era Jeremías, Isaías. Sin la revelación, ellos podían pensar y decir cualquier cosa. Pero ¿qué aconteció con el apóstol Pedro? Sabemos que el apóstol Pedro contestó lo correcto. ¿Por qué? Porque era revelación la que tenía el apóstol Pedro.
Y el Señor lo declaró, no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No fuiste al seminario, no lo aprendiste de alguien en particular. Fue Dios quien se había manifestado a Pedro. Y es de la misma manera con los creyentes del tiempo final. Sabemos que Dios es el que se manifiesta en cada uno de los creyentes. Y con la revelación de Dios, usted está firme, usted sabe lo que tiene, usted no va a seguir cualquier pensamiento humano, una diversa doctrina, porque usted tiene la revelación de parte de Dios. Entonces, por eso vemos que Pedro estaba firme, le podía levantarse cualquier idea, pensamientos de hombres, pero él tenía la revelación. Ese es el por qué siguió creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que dijo Jesús después de que Pedro le confesó ser el Hijo de Dios. Él dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Nunca lo aprendiste en una iglesia, nunca lo aprendiste en un seminario. La carne ni sangre nunca te lo revelaron, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y cuando hay una revelación, el creyente sabe dónde está parado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es correcto eso. Diga amén. Bendito Dios. De no hay diablo que lo pueda tener. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellos, porque sabemos que es la revelación de Dios. Mostró que las puertas del infierno estarían en contra, pero no podrían prevalecer. No intente detener este avivamiento. Usted está poniendo su mano en la palabra de Dios. Toda herramienta que se forma contra Dios quedará en nada. Que Dios nos ayude. Todo que venga contra Dios va a quedar en nada, porque sabemos que el creyente tiene la revelación. Dice así, dice: porque Jesús dijo, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Ha llegado el día ahora. ¿Cómo sabía eso Pedro? Él dijo la verdad espiritual revelada de Dios. Dice: la palabra revelada de Dios te lo ha revelado. Amén. Correcto. ¿Qué bendición es eso? Amén. Se tiene la revelación, pero usted Caín, él haciendo todo su esfuerzo, trabajando a lo máximo, se esforzó por ofrecer lo mejor. Él creía en Dios. El profeta dice que era sincero, era creyente. Él creía en Dios y él quería agradar a Dios con esa clase de altar. Veo que todo tan excelente, tan bonito, mejor que el altar o la ofrenda que Abel estaba presentando. Pero a usted, Caín lo estaba haciendo sin la revelación, y vemos que Dios lo rechazó. Es por revelación. Entonces la iglesia del Dios viviente, escúcheme, no está construida sobre la experiencia de un seminario o sobre un grupo de credos de hombres, sino sobre la revelación espiritual de la palabra de Dios. Amén. La verdad espiritual revelada de la palabra de Dios, viniendo de Dios del cielo a cada corazón. Amén. Gracias. Note ahora, ese es el mismo tipo de revelación que recibió Abel, porque se le reveló que no fueron las manzanas las que lo sacaron del jardín, como la gente piensa que hoy, sino sangre, vida mortal. Y fue revelado por Dios, y Dios recibió a este hombre Abel y condenó a Caín. Vemos que esto está fuerte. Caín se esforzó, él ofreció algo tremendo pensando que iba a agradar a Dios, pero vemos que Dios lo rechazó y vemos que Caín fue condenado. Siendo el religioso, dando todo el esfuerzo, pero vea usted, aquí nos están manifestando que tiene que ser por revelación. Ambos estaban en la iglesia. Dice, ambos estaban en la iglesia, ambos adoraban a Dios, ambos pertenecían a la iglesia y ambos eran sinceros, pero uno fue elegido y el otro condenado, porque uno tenía revelación espiritual de la voluntad de Dios. Amén. Pero
decir es que tiene que ser por revelación. Si a usted se le ha revelado de parte de Dios, usted sabe lo que tiene, usted sabe lo que Dios le ha dado, y eso lo hace estar anclado en la palabra del Señor. No mirando a diestra ni a siniestra, sino lo que Dios nos ha dado. No que allí comenzaron las dos ramas, ahí comenzó el árbol, crecieron a través de la Biblia, ambos espíritus, y están aquí, y están por todo el mundo. O sea, esos espíritus vinieron a través de todo el Antiguo Testamento, y vinieron a través del Nuevo Testamento, y están en el tiempo de la tarde. Un espíritu es el espíritu de engaño, es sin la revelación, pero el otro es el espíritu de la revelación de parte de Dios en el creyente. Y eso es lo que hace la diferencia. Si hablamos de religioso, vemos que el espíritu equivocado lo hace aún mejor. Vea usted que el que tiene la revelación, porque eso se mostró con Caín y Abel. Vea usted el altar que había preparado Caín, se miraba excelente. Pero vemos que no es lo excelente que se pueda ver, es por revelación. Vigilen esto ahora. Vigilen a esos dos espíritus levantarse en Génesis. Estuvimos viendo eso, que Génesis es el principio. Ahí empezó lo bueno y lo malo. Ahí empezó, vea usted, divisiones y todo eso. Eso empezó desde el principio. Y vemos que eso se mantiene y se mantendrá hasta que Jesús venga. Que Dios nos ayude. Si tenemos la revelación, no hay ningún problema. Sabemos cómo poder adorar a Dios, servir a Dios, seguir a Dios. Vigilen esto ahora, vigilen esos dos espíritus levantarse en Génesis. Si tuviéramos tiempo, pudiéramos aprovechar esta noche para leer la Biblia y mostrando esos dos espíritus. Ahora miren lo que hizo Caín cuando vio que su hermano fue aceptado. Su hermano tuvo la revelación sobrenatural y él estaba celoso de él y buscó una forma de matarlo. Eso es lo que hizo Caín. Él estaba celoso. ¿Sabe usted? De hecho, era el espíritu que lo hacía actuar de esa manera, el espíritu que estaba en Caín. Ha habido un enemigo, el espíritu de Caín y el espíritu de Abel. Los dos espíritus han venido desde el principio y esos dos espíritus se mantienen hasta el día de hoy y se mantendrán hasta que Jesús venga. Ha habido un enemigo, el espíritu de Caín y el espíritu de Abel desde el Génesis a través de la Biblia y hasta Apocalipsis. Desde la creación hasta ahora, y lo será hasta que Jesús venga. ¿Entienden eso? Amén. Que sea el Señor que nos ayude. Ese es por qué suceden tantas cosas, es porque esos espíritus allí están. Pero vemos que el creyente, él está anclado en la palabra del Señor, porque a él se le ha sido revelado. Vea usted al creyente, él no se mueve por nada, porque él sabe lo que Dios tenía para él y él lo ha recibido. Dice así, que ambos eran religiosos, ambos adoraron al mismo Dios, ambos confesaron el mismo Dios, pero Dios bendijo a Abel. Él dijo, este es el mío. Vea usted, este es el mío, y ese no es mío. Caín no era de él. Abel era el de él. Y cada predestinado, de cada escogido, de ese que recibe la revelación, ese es el de él. Y podemos ser religiosos, podemos hacer tantas cosas, pero si no está la revelación, no somos de él. Que sea el Señor que nos ayude. Ese no es mío, pero los dos lo adoraron. Ambos pertenecían a la iglesia. Ahora se podía ver en Esaú y Jacob. Vemos esos espíritus avanzando. Se pudo ver allí en Caín y en Abel. Se puede ver en Esaú, en Jacob. Vemos que Jesús en Judas. Y vemos que esos espíritus allí vienen. Ahora se podían ver en Esaú y Jacob. Pues Esaú era un hombre más religioso que Jacob. Pero Dios eligió a Jacob. Él por elección. No sucedió nada sobrenatural en la vida de Esaú, pero Jacob estuvo lleno de lo sobrenatural. Usted, Esaú se miraba un hombre más activo,
Vea usted, pero vemos que Dios había escogido a Jacob. Sabemos que Saúl había recibido, había nacido con esa bendición, vea usted, de esa primogenitura. Pero vemos que Jacob deseaba eso. Y vemos que la obtuvo. De hecho, tuvo que ser Dios en todo eso. Pero Dios eligió a Jacob. No sucedió nada sobrenatural en la vida de Saúl, pero Jacob estuvo lleno de lo sobrenatural. Mira, entre los animales, mira en el arca. En el arca de Noé había 2 pájaros, aún en las aves. Vea usted qué tremendo es. Había 2 pájaros, uno de ellos un cuervo y el otro una paloma. Uno tenía un espíritu anticristo y el otro tenía el espíritu de Cristo. Y cuando ambos se soltaron, el cuervo podía comer cualquier cosa que quisiera. Estaba satisfecho con el mundo. Pero la paloma no tuvo, dice, pero la paloma tuvo que regresar. Vemos que fueron sueltos estos animales del arca después de que el diluvio había acontecido. Pero vemos que el cuervo no regresó porque había mucha comida especial para ellos. Ahí estaban esos cuerpos de esos animales que apestaban, y eso era especial para él, pero no para la paloma. Vemos que la paloma no halló a dónde pararse y ella tuvo que regresar. Aún en eso podemos ver ese espíritu, vea usted, y el otro espíritu, el espíritu de Caín y el espíritu de Abel en la paloma. ¿Sabe usted lo que representaba el cuervo? Que sea el Señor que nos ayude. Dice, demos una hermosa ilustración. Miren a Israel allá en Egipto. Dios prometió llevarlos a la tierra prometida, y aquí vienen en su viaje a través de la tierra. Vienen a tener un avivamiento. Querían atravesar la tierra de Moab. Moab era su hermano y él dijo, puedo entrar en tu país. Vea usted, los de Moab, ellos decían creer en Dios, ellos adoraban a Dios y lo hacían de la misma manera que el pueblo de Israel lo hacía. Pero vea usted, solamente ahí se puede probar. Cuando Jacob pidió a Israel pasar por ese lugar, vemos que los de Moab no lo permitieron. ¿Qué clase de espíritu tenía? Que sea el Señor quien ayude a cada uno de nosotros, porque esos espíritus se mueven. Que Dios nos pueda ayudar. Y eso se da, y a veces entre creyentes. Que Dios nos pueda ayudar. Espero que Dios pueda bendecir. Pero Moab adoraba a Dios, también lo hacía Israel. Pero ahora Moab era una denominación, era una gran nación, toda organizada. Pero Moisés con los hijos de Israel vivía en tiendas de campaña, dispersos por toda parte. Ahora ambos tenían pastores. Bendito sea su nombre. Ambos tenían pastores. Moab surgió de la hija de Lot. Ahora los dos adoraban a Dios. Sí, es correcto. Tenían un obispo allí y se llamaba Balaam. Y así fueron a buscar a su obispo para que viniera aquí y detuviera a este grupo de aleluyas sin detenerlo, dice entre comillas. Vemos que para ellos eran unos fanáticos, era gente más aceptable para ellos. Ellos estaban mirando quizás el error, pero vemos que dentro de ese pueblo Dios estaba manejando. Y eso es lo que ellos fallaron, en ver la columna de fuego. Se imagina a un hombre, una gran nación, deteniendo a su hermano en el camino a la tierra prometida que Dios le había prometido, y hombres siguiendo las promesas de Dios. Entonces llamaron a Balaam. Quiero que vean cuán formales eran, porque era el espíritu de Caín. Ahí vemos que venía ese espíritu de Caín, y así también ha venido ese espíritu que estaba en Abel. Ahora él reunió a todos los ancianos y dijo, el obispo dijo, edifiquenme 7 altares, y sobre cada altar ofrece un sacrificio limpio, un becerro, y también sobre cada altar un carnero hablaba de Cristo. Vemos que lo que estaban haciendo allí en Moab, vemos que ellos eran tan religiosos que hacían la misma clase de ofrenda, de sacrificio
Si usted lo miraba a la vista, usted podía decir, estos hombres están bien, están haciendo lo correcto, pero ellos no tenían la revelación. Pero vemos que el pueblo de Israel que iba en marcha, ellos tenían la revelación y Dios estaba con ellos. Ahora aquí están ellos en la montaña mirando a ese grupo de fanáticos. Para los de Moab creían que los de Israel eran un grupo de fanáticos. Ahora dijeron, no son buenos. Ahora, pastor, ahora deténlos, maldícelo. Ahí se mostraba el espíritu que ellos tenían. Maldícelo, muy bien, como ahora soy un estudiante de teología, sé lo que Dios requiere. Ahora construyanme 7 altares. De la misma manera que el pueblo de Dios ofrecía, así lo hacían ellos. Es muy religioso. Que Dios nos ayude. A veces nosotros pensamos que al ser muy religioso, esto y lo otro, pensamos que lo tenemos, pero se necesita de la revelación. Señor. Dice, eso es lo que Dios requirió y eso es lo que Dios tenía allí también en Israel. Él dijo 7 sacrificios limpios. Ellos tenían 7 también, 7 corderos. Ellos también tenían 7 corderos. Ven lo fundamentales que son. Ambos creyeron la Biblia, ambos hicieron lo que Dios dijo. Ahora el profeta salió a maldecir a esa gente. Cuando lo hizo, Dios lo condenó. Que Dios nos ayude. Señor. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Había una diferencia. Como hubo una diferencia entre Abel y Caín. La diferencia era que Abel tenía la revelación y Caín no tenía revelación. Lo estaba haciendo a su propio mérito. Y vemos que fue un fracaso. Y cada vez que alguien piensa de su manera, de querer agradar a Dios a su manera, será un fracaso. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Si ambos predican la Biblia, si ambos construyen iglesia, ¿cuál fue la diferencia en ellos? Porque en Israel Dios los estaba visitando. Él tenía una columna de fuego. Estaba practicando en sanidad divina. Ellos tenían esa bendición. Por una serpiente de bronce tenían sanidad. Ellos tenían gozo. Tenían una roca herida. Tenían un ángel entre ellos. Estos tenían la palabra. Ellos, los de Moab, tenían la palabra. Pero vemos que los otros tenían la palabra y tenían un ángel y la columna de fuego. Entonces vemos que hay una diferencia allá con Abel y Caín. Dice, no tenían la palabra, pero eso tenían la palabra y un ángel. Bendito Dios. Gracias, Señor. Dios sabe cómo bendecir a su. ¿Ven ese espíritu de Caín? Lo dice entre signos de interrogación, como una pregunta. ¿Ven ese espíritu de Caín? ¿Ven el espíritu de Dios? La diferencia en ellos. Dios vindicando a su iglesia por señales y maravillas. Cada vez, en cada lugar de la Biblia, cuando Dios entró en su iglesia, había señales y maravillas. Hubo un grupo que condenó eso. Sabemos que siempre tiene que ser de esa manera. Ahora, noten ahora, él trató de maldecir a Israel. Pero Dios dijo, no maldigas lo que he bendecido. Dios estaba con Israel. Aleluya. Es recibe revelación. Dios todavía está probando su iglesia. Cuando Dios está en su iglesia, hay sanidad, hay sobrenatural, hay visiones, hay poder, hay gozo. Cuando Dios está en su iglesia, es una bendición adorar a Dios. Dios se manifiesta, Dios lo prometió y Dios lo está cumpliendo. Es una bendición adorar a Dios. El pueblo tiene que estar agradecido con Él, siempre mostrando esa bendición que Dios le ha dado. Hay bendiciones en el pueblo de Dios. Cuando los hombres la organizan, Dios se va. Lo que Él dice, que Dios nos ayude. No se puede organizar, tenemos que creerla, así como Dios
Miren esto, estamos yendo a través del Génesis hasta el Antiguo Testamento. Podemos ver esa escena desde el principio hasta lo último del Antiguo Testamento. Esas dos clases de poderes, esas dos clases de espíritu. Y vemos que ha seguido a través del Nuevo Testamento y llegará hasta que Jesús venga. Que sea el Señor que nos ayude a tener esa revelación, porque esos espíritus se mueven. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Había un fariseo muy religioso, grandes maestros, y Dios envió a su hijo, y él era maestro, y predicó el Evangelio, pero lo odiaban. Los religiosos de ese día odiaban lo que Dios estaba haciendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pensaban que ellos tenían la mejor adoración, que ellos tenían, vea usted, lo primero, y que cualquier cosa que venía, eso era contrario. Pero vea usted, porque ellos estaban tan organizados, ellos solamente eran religiosos, ve que desconocieron la bendición que Dios tenía para ese día. Dice así, dice, él era el maestro y predicó el Evangelio, pero lo odiaban, como Caín odiaba a Abel. Pero ¿cuál fue la diferencia? Ambos estaban enseñando, pero este grupo dijo, los días de los milagros han pasado. Qué tremendo es. Vemos que se llega ese momento cuando la gente deja de creer la verdad de Dios y piensan, esto se acabó, esto terminó. Y sabemos que si la palabra lo dice, eso prosigue. Y es hasta que Jesús... Este grupo de Jesús tenía a Dios con ellos. Tenía sanidad, tenía milagros, tenía visiones, tenía gozo. Pues cuando él entró en el templo, gritaron tan fuerte que los fariseos dijeron, hazlo callar. Vemos que ellos no podían callar. Ellos sabían que era la manifestación de Dios en ese día. Sabemos que él bajó y era gritería. ¿Sabe usted? Porque sabía quién era él. Y ellos tenían que recibirlo de esa manera, porque la Escritura decía en Isaías de quién era ese que venía cabalgando, y eso ellos habían recibido la revelación, y vemos que habían gritos y hacían de todo. Pero vemos que eso no les gustaba a los fariseos. Ellos estaban acostumbrados a su tradición. Y vemos que cuando dice así, Jesús dijo, si ellos callan, las rocas clamarían. Ustedes tenían que ver esos gritos, tenían que ver esa gente contenta viendo la palabra de Dios cumplida para ese día. Había gozo en ellos y tiene que haber gozo en cada uno de nosotros, porque hemos visto la palabra de Dios cumplida para este día, lo que Dios había prometido a través de cada uno de esos profetas. Nosotros estamos en este día. Lo que Malaquías dijo es aquí os envío al profeta Elías, y lo tenemos. Le damos gracias a Dios. Porque donde está Jesús, siempre hay ruido. Bendito sea su nombre. Y Él está en nuestro medio. Bendito sea su nombre. Dice Jesús dijo, si ellos callaran, la roca clamaría. Algo tiene que suceder cuando el Señor Dios entra en su campamento. Aleluya. Dios está aquí. Miren, donde se mueve el Espíritu, es por eso que tenemos persecución. Es porque Dios está indicando que Él está aquí. Aleluya. Dios ha cumplido su palabra. Y sabemos que esto es por revelación. Note, ellos persiguieron a Jesús, se burlaron de Él. Él era un profeta, era más que un profeta. Fue el rey de los profetas. Él era el Dios de los profetas. Él no era otro sino Dios mismo. Y él profetizó, sanó a los enfermos, afirmó que no hizo nada excepto lo que la palabra le mostró. Un día cuando lo atraparon, le ataron
y lo golpearon en la cabeza. Y dijo: ahora tú, vidente de visiones, dinos quién te golpeó y te creemos. ¿Da usted? Dios no les iba a contestar. Él sabía que venía a cumplir la voluntad de Dios. Él sabía quién era, pero no iba a caer en la trampa. Jesús dijo: dejarlos, ciego guía de ciego. Y si el ciego guiara al ciego, no caerán en el hoyo. Eso es, son religiosos, pero niegan el poder. Todo el libro del Nuevo Testamento fue de la misma manera. Continuó la iglesia ortodoxa saliendo del Génesis de Caín a través de Moab hacia los fariseos. Allí venía ese espíritu que estaba en Caín. Empezó desde el Génesis a través de Caín, de usted a través de Moab y hacia los fariseos, dice en el Nuevo Testamento. Vemos que esos espíritus han continuado. Bendito sea su nombre. Amén, amén. Aquí viene a ver a través de Moisés, a través de Jesús. Ya usted, allí venía ese espíritu de Dios, a través de Abel, a través de Moisés, a través de Jesús, viviendo a través de los apóstoles. Ese es el por qué Pedro recibió la revelación. Ya usted, cualquier otro sin la revelación creía cualquier cosa, aceptaba cualquier doctrina, pero Pedro no lo hacía de esa manera, porque él tenía la revelación. Ese es el por qué Pedro dijo allá: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque le fue revelado a Pedro que solamente en el nombre del Señor Jesucristo hay perdón de pecados. Esa es la manera de poder entrar y creer a Dios, es a través del arrepentimiento y a través del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay perdón de pecado. Usted lo puede leer en Hechos 2, 26, 38. Vemos que Pedro tenía la revelación. ¿Por qué que Pedro estaba diciendo algo contrario? Si era la revelación de Dios. ¿Y quién le daba la revelación? Dios mismo se había revelado a él. Cuando Jesús vino, dijo: estas cosas que yo hago, vosotros las haréis. Porque yo voy a tener que morir, pero resucitaré al tercer día y estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. No estamos huérfanos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios está con cada hijo de Dios. Ese es el por qué nosotros seguimos saludándole. Ese es el por qué nosotros seguimos creyendo en Él. Porque es una promesa que Él no nos iba a dejar solo. Él está con su pueblo y su pueblo le está esperando hasta que Él venga. No hay nada que nos va a hacer retroceder. Desde es hasta que Él venga. Bendito Dios. Usted con la revelación hay gozo. Con la revelación usted pega pasos firmes. Usted sabe lo que Dios le ha dado. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él era el que estaba en Abel. Amén. Él es el mismo. Él era el que estaba en Abel. Él era el que estaba en Moisés. Él era el que estaba en su hijo. Él era el de los apóstoles. Y Él es el que está aquí. No le da la honra y la gloria a Dios. Él es el que está aquí. Él es el que está cumpliendo la promesa que había hecho. Él está aquí. Ese es el que está en gozo en cada uno de nosotros. La honra y la gloria para Dios. Bendito sea. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él era el que estaba en Abel. Él era el que estaba en Moisés. Él era el que estaba en su hijo. Él era el de los apóstoles. Y Él es el que está aquí. El mismo Jesús ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea su nombre. ¡Qué maravilloso! Él está vindicando a su iglesia, mostrándose entre su pueblo señales y maravillas. Él es el Dios todopoderoso para cada uno de nosotros. Él es el que nos ha dado vida y la oportunidad de adorarle de esta manera. Está en la
mes yo restauraré todo lo que da usted, la oruga, el saltón, el pulgón y el revoltón había comido. Dice, ¿qué sucede, hombres? El Evangelio es verdad. Amén. Su teología no encaja con eso. La palabra de Dios es correcta. Amén. Bendito su nombre. Señor. La palabra de Dios es correcta. Amén. Cuando Pablo comenzó a abandonar este mundo, tenga esto en mente. Pablo vio una visión de los últimos días. Segunda de Timoteo, el 3er capítulo. Escuchen, él dijo, también debes saber esto. Estoy citando las escrituras. También debes de saber esto, que en los prósperos días vendrán tiempos peligrosos. Bendito sea su nombre. Pero si usted tiene la revelación, no nos preocupamos. Pero a usted, en estos últimos días, también debe de saber esto, que en los prósperos días vendrán tiempos peligrosos. Tenemos tiempos peligrosos, dice el profeta. Los hombres serán amadores de sí mismos. Soy el doctor Jones. De la gente engrandeciéndose por esto y lo otro. Soy el doctor Jones. Amadores de vanagloriosos, soberbios, blasfemos, impetuosos, infatuados. Estamos viviendo en ese tiempo. Vea usted, cuando se mueven todos esos espíritus, se necesita la revelación. Miren el siguiente verso: impetuosos, infatuados, que tendrán apariencia de piedad, como aquí Caín, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Eso es lo que dijo Pablo. Que Dios nos ayude. Segunda de Timoteo, 3er capítulo. Veamos allí. Segunda de Timoteo 3, 5 y 7. El tema del mensaje es: yo restauraré. Amén. En 2 Timoteo 3, 5 y 7 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversa concupiscencia. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sabe usted qué clase de espíritus de engaño? Que el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros. Pero vea usted, si usted tiene la revelación de parte de Dios, usted sabe cómo, vea usted, ser dirigido de parte de Dios. Dice así, dice Segunda Timoteo 3er capítulo, dijo: en los últimos días la iglesia sería formal. Vaya a la iglesia, diga el credo de los apóstoles. ¿Cómo lo llaman? No hay tal cosa en la Biblia como el credo de los apóstoles. Ese es un montón de dogma. No hay tal cosa en la Biblia, pero adoramos esos credos. Pero tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de ellos. Él dijo: a estos evita. O sea, apártate de esta clase de espíritu. ¿Y cómo lo puede hacer usted? Teniendo la revelación de parte de Dios. No hace mucho estaba llegando a una montaña, preparándonos para terminar ahora, ya que tengo la línea de oración. Había estado cabalgando, persiguiendo a un oso, y llegó la noche y me bajé de mi caballo y comencé a guiarlo, y entré a un lugar donde el fuego había quemado un gran matorral. Aquí nos dice lo que sucedió con los animales que destruyeron al árbol. Sabemos que la oruga, y el último fue, creo que la langosta. Entonces vemos que esos árboles se miraban destruidos, pero había una promesa: yo restauraré. Amén. Y sabemos que cuando Dios dice, Él lo cumple. Amén. Dice: los grandes árboles viejos estaban parados allí, toda la corteza quemada de ellos. La luna había salido y
y brilló contra ellos y se veía horrible, parecía un cementerio. Vemos que todo estaba quemado, ya usted no había vida en ese lugar, parecía un cementerio. El viento soplaba y se volvieron tan legumbres. También el viento que soplaba sobre estos árboles viejos y rígidos, y el viento soplando. Luego dice, yendo y viniendo. Eso era lamentable, oír ese ruido de esos árboles que estaban sin vida. Eso es lo que hizo ese insecto, ese demonio, comiéndose toda el gozo, la bendición que el pueblo de Dios tiene que tener. Pero vemos que había una promesa: yo restauraré. Bendito sea su nombre. Sabemos que Dios está obrando en el tiempo final. Dios está restaurando. Sabemos que hay un nuevo renuevo que se goza en la palabra de Dios, que se goza en la presencia del Señor, porque sabemos que es una promesa. Pónganse de pie, descansen un poquito. Y el Señor me dijo: detente, quiero mostrarte. Y lo hice, y miré a los árboles y pensé, bueno, ¿para qué sopla el viento? Bueno, ¿qué hace que los árboles actúen así? Dice, y él me dijo, esos árboles representan las iglesias de este día, grandes torres altas. Que Dios nos ayude, pero sin Dios en ellos, grandes torres altas. ¿Por qué? Porque todo el gozo, todo había desaparecido. Vemos que este espíritu se encargó de destruir, pero había una promesa de restauración. Esa es la escritura que hemos leído. Y él me dijo, estos árboles representan las iglesias de este día, grandes torres altas. Ellos dicen, si una vez fuimos grandes iglesias, pero no tienen vida en ella. Lo que la oruga dejó, el revoltón se lo comió. Y lo que dejó el revoltón, se lo comió la langosta. Pensé, bueno, ¿qué es esto? Yo dije, ¿qué significa el viento? Él dijo, ese es el Espíritu Santo que vino en Pentecostés. Viene como un fuerte viento. Y pensé, ¿para qué está soplando contra los árboles? Y seguía haciendo un ruido lúgubre, triste, afligido, dolorido. Ese es el Señor. Sí, Señor. Era lamentable esa escena. Él dijo, si una vez, y él dijo, sí, una vez fueron grandes iglesias, pero lo que dejó de los luteranos, lo comió los calvinistas, lo que dejó los calvinistas, lo comió los anglicanos, y lo que dejó los anglicanos, los metodistas se lo comió, y lo que los metodistas dejó, los bautistas lo comió. Que Dios nos ayude. Ese espíritu vino quitando todas esas bendiciones de parte de Dios, y quedaron como aquellos árboles, vea usted, en una tristeza. Ellos sacaron toda la alegría de la iglesia. Eso es lo que comió ese animal. Vemos que ese es el mismo demonio, nomás en diferente fase. Ellos sacaron toda la alegría de la iglesia, le enseñaron toda la vida, dice, le enseñaron toda la vida fuera de ellos, y dijeron, los días de los milagros pasaron. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesucristo es el mismo. Amén. De que esto ya terminó. Y cualquier cosa pueden decir, pero Él es el mismo de que hoy y por todos los siglos. Y es hasta que Jesús venga. Amén. Entonces, ¿qué les queda? Una gran torre grande y vieja. Dice, cada vez que el Espíritu Santo desciende, dice, oh, no vayan a esa cosa, porque los días de los milagros han pasado. Miren, ellos están muertos, no pueden inclinarse, no tienen vida en ellos. Le dije, Señor, bien, ¿para qué envías el viento? Pero Él dijo, recuerda lo que Joel dijo, yo restituiré. Es una promesa. Pueden sentarse. ¿A usted? Es una promesa. Y está allí en Joel 2:25. Yo restauraré todo lo que había comido, todos esos animales. Dios había prometido restaurarlo. Pero Él dijo, recuerda lo que Joel
lo que Joel dijo, yo restituiré. Luego miré hacia abajo y aquí había un montón de pequeños arbustos de esta altura. Cuando el viento los golpeó, simplemente brincaron, simplemente teniendo un gran tiempo, glorificando a Dios. Pero estos grandes y rígidos dijeron, oh, yo dije, qué cuadro, eso es verdad. Y pensé, bueno, ¿para qué Él está sacudiendo los árboles de todos modos? ¿Qué les hace? ¿Qué les hace arbolitos? Y Él dijo, estoy levantando otra iglesia. Ellos lo tenían, pero todos los parásitos lo han comido con su teología. Pero yo levantaré, dice otra, entre paréntesis, aleluya. Traeré otra que se inclinará ante mi espíritu. Yo Gracias, Señor. y me preguntó, ¿qué hace que los arbolitos se inclinen entonces? Cuando el viento los golpea, parecía una buena reunión pentecostal, parecía flexible, sacudido por el viento, regocijándose, acercando el espíritu, teniendo un momento maravilloso. Y pensé, ¿por qué lo sacude? Bendito sea su nombre. Dios hizo la promesa y Dios la ha cumplido y la está cumpliendo en el tiempo final. Yo restauraré. Bendito sea su nombre. Dios tiene un mensaje para poderlo hacer. El mensaje de Malaquías 4:5. El tipo, cada vez que suceden, cavan y se agarran mejor. Para eso sirve el viento. Para eso sirve tantas cosas que se levantan. Eso nos sacude y ustedes eso hace que nosotros profundicemos más y estemos más agarrados, más ciertos de lo que Dios había prometido en este día. Dios cumple su palabra. Yo restauraré. Él está restaurando. Ese es el porqué hay un pueblo contento en este lugar. Ese es el porqué está un pueblo reunido en este día. Porque sabemos que es una promesa. Bendito sea su nombre. El dijo, cada vez que sacuden, cavan y se agarran mejor. Las raíces se profundizan y el viento sacude el árbol para hacerlo cavar más profundo, para hacer un mejor árbol. El recibe admiración, pero dice, aleluya. Bendito sea su nombre. Para eso sirven los sacudimientos, para profundizarnos más y saber lo que tenemos. Eso es lo que necesitamos. Es una reunión del Espíritu Santo chapado a la antigua. Sabemos que cuando estamos como en estos momentos es como estar sentados en lugares celestiales. Estamos disfrutando de la presencia del Señor. Él prometió que no nos iba a dejar huérfanos. Él estaría hasta el tiempo final. Y Dios lo está cumpliendo. Y nosotros lo estamos experimentando. Que Dios está en nuestro medio. Me alaban ustedes. Él es el mismo que ayer hoy y por todos los días. Él prometió que esta bendición en cada uno de nosotros. Porque seguimos creyendo que la palabra de Dios es la verdad. Bendito sea su nombre. Yo restauraré, dice el Señor, todos los días pasados, lo que ellos eran pentecostales. Sabemos que ese es el mensaje en Malaquías 4:5, restaurar la fe de los hijos hacia los padres pentecostales. Y sabemos cómo ellos actuaban, cómo ellos vivían, ya usted cómo ellos estaban en unidad, no había problema de ellos, si alguien tenía, todos tenían. Vemos que había amor. Que Dios nos ayude, porque a veces nosotros, cada quien, pero que Dios nos ayude, porque este mensaje, la verdad, es un mensaje que yo restauraré. Yo restauraré, dice el Señor, todos los días pasados. Lo que ellos eran en Pentecostés, eso es lo que son hoy. El mismo Cristo, el mismo poder y todo lo que era entonces, Dios lo está restaurando. Hijitos, en unas horas, si Dios quiere, volaré a través del mar.
estaba lejos predicando este mensaje, Sí. tenía que regresar en avión. Pero vea lo que dice. Hijitos, en unas horas, si Dios quiere, volaré a través del mar. Si nunca les vuelvo a ver en esta vida, les he dicho la... Amén. Gracias, Señor. ¿Ven lo que hace lo sobrenatural? Comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Amén. ¿Ven lo que hace la formalidad? Dios ayude. Dios te está mostrándonos las dos líneas, las dos clases de pensamiento. El pensamiento de Dios y el diablo en lo otro. Vea lo que dice. ¿Ven lo que hace lo sobrenatural? Comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. ¿Ven lo que dice? ¿Ven lo que hace en la formalidad? Grandes iglesias y mentes carnales, citando las escrituras. ¿Sabían que Satanás cita las escrituras? Oh, Dios mío. Que Dios ayude a cada uno de nosotros. Amén. Sabemos que Satanás cita las escrituras. Y sabemos lo que aconteció en San Mateo capítulo 4. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, sabemos que Satanás le llegó con la escritura, diciendo, aquí dice, pero ¿qué le decía el Señor? Aquí también dice. A pesar del Señor que dice. Sí, Señor. Porque sabemos que sucede eso, de ciertos extractos forman una doctrina. Y si miren qué dice, pero qué dice en la otra parte. Sí. Entonces que Dios nos ayude. Pero se puede decir aquí dice, pero qué dice las demás palabras. Bendito sea su nombre. ¿Ven lo que hace la formalidad? Grandes iglesias, mentes carnales, citando las escrituras. ¿Sabían que Satanás cita las escrituras? Pues tuvo un debate con Jesús y él citó las escrituras. Él dijo, porque escrito está. Eso es lo que dijo el diablo, miren, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y si tu pie tropieza en piedra, él te sostendrá. Sabemos que le estaba citando. Ahora, si eres el Cristo, eso es lo que la Biblia dice, que harías. Déjeme ver que lo hagas. Dios podía hacerlo, pero él conocía qué clase de espíritu era ese. Jesús dijo, escrito está. Que Dios nos ayude. No nos podemos llevar por ciertos versículos, por ciertos párrafos. Da usted que sea el Señor que nos ayude. Tiene que ser por revelación, porque depende del libro a donde lo quieren llevar. Y vea usted si alejan de la palabra. Que Dios nos ayude a quedarnos con la palabra. Que su tipo escrito está también. No tentarás al Señor. Ese viejo, vea lo que dice.